bienvenida a esta segunda jornada de comunicación. Es la segunda oportunidad que lo estamos haciendo, principalmente con trabajos de algunos participantes que ya están culminando la maestría de comunicación y de otros interesados en el tema. Hoy vamos a comenzar con un taller. Los próximos serán ponencias. Lo del 5 y lo del 12 van a ser ponencias. Pero hoy vamos a realizar un taller argumentativo, porque la mayoría de los participantes aquí son de la maestría de comunicación y de andragogía, y a la hora de redactar la tesis, donde hay mayor problema, es como argumentar el discurso. Y a partir de esas necesidades nos planteamos realizar este taller. Como es un taller, es una actividad teórico-práctica. Y hoy será más que todo como una especie de dar herramientas básicas que posteriormente ustedes tendrán que practicar para poderse apropiar de la técnica, pues, de la argumentación. Hoy este taller lo dará el doctor Noel Padilla, profesor de nuestra institución, de la maestría de comunicación, y es uno de los artífices de la propuesta de la maestría de educomunicación. Bueno, bienvenidos todos. Gracias. Mi nombre es Elia Olivero, soy la subdirectora de posgrado del CEPAC. Bueno, buen día. Bienvenidos, bienvenidas. Bueno, un poco siguiendo lo que planteaba la profesora Elia, esta sería la segunda jornada de comunicación que hemos realizado en CEPAC, y la anterior y esta responden o se realizan en orientación a acompañar los procesos de investigación que vienen realizando nuestras y nuestros estudiantes en la maestría, en ambas maestrías. Entonces, digamos, pensar que hablar de los textos argumentativos, ¿qué tendrá eso que ver con la documentación? En el caso de que se inscribe o inicia la jornada de comunicación con este taller. Que más que un taller, creo que no tenemos tiempo, deberíamos tener todo un día de trabajo. Voy a estar colocando algunas pistas que permitan la construcción del discurso argumentativo. Entonces, cuando hablamos de comunicación, en este caso para quienes usan la maestría, la comunicación tiene una dimensión que la transversaliza, que es la dimensión discursiva, es decir, los discursos. Y cuando hablamos de discurso, no estamos hablando de alguien montado en una tarima o alguien montado en un curul planteando una oratoria o haciendo una oratoria. El discurso es la palabra que nos permite comunicarnos, decir quiénes somos, qué pensamos, qué hacemos. En ese sentido, todos y todas estamos transversalizados por el discurso. El discurso es necesario para la vida. Todo lo que yo quiero decir lo discurseo, lo argumento, lo digo. Entonces, en estos tiempos de una alta circulación de discursos, de narrativas que van configurando las subjetividades de los pueblos, es necesario que se escuchen también otras palabras y que se escuchen otros discursos desde otros lugares. Porque el tema es que lo discursivo, es decir, esa dimensión discursiva, que es una dimensión en gran parte comunicacional, se imponen los discursos que más resonancia tienen. Y en ese sentido, digamos que los pueblos del mundo tienen una dificultad, porque los pueblos del mundo no controlan los grandes medios de comunicación en el mundo. Cuando hablo de los medios de comunicación o de la industria comunicacional en el mundo, no me refiero solamente a las corporaciones de noticias, CNN y otras, sino toda esa industria cultural que se desarrolla a través de los discursos.
Entonces, cuando estamos hablando de esos discursos que son hegemónicos, que tienen gran colocación en las subjetividades del mundo, estamos hablando de Netflix, por ejemplo. Estamos hablando de lo que se consume en el mundo del entretenimiento, que con ese nombre pretende, digamos, quitarse la intencionalidad política, porque todo discurso es político, todo discurso es político. Porque la política se trata de entender las relaciones humanas. Es decir, cómo ponernos de acuerdo o asumir o no la relación que se coloca en un lugar determinado. Entonces yo me coloco en cualquier espacio, es decir, yo ejerzo un rol dentro de las relaciones. Todos nosotros, todas nosotros. Como padre, como madre, como hija, como hermano, como vecino, como docente, como estudiante, como investigador. Siempre ejerzo un rol dentro de las relaciones. Y la manera en como yo ejerza ese rol, eso es una posición política. Y esa posición política tiene que ver con la manera como entiendo el mundo. Y tiene que ver también como la manera que creo que se debe ser en el mundo. Ahí, desde el punto de vista de la filosofía, estaríamos hablando de dos dimensiones, que son dos palabras que heredamos de la cultura griega, que es la epistemología, cuando hablamos del pensamiento, del conocimiento, y de la ontología, cuando hablamos de la condición del ser. Ontología y epistemología. Ontología. Entonces, esas palabras parecen como que han sido apropiadas por un espacio académico, como muy ilustrado, y parece que eso solamente ocurre en la universidad. No, todos y todas estamos colocados en una perspectiva epistemológica, y todos estamos colocados en una perspectiva ontológica. Porque cuando yo asumo ser padre, yo asumo una perspectiva de la paternidad. Y puedo ser un padre tradicional, que la sociedad me enseñó a ser, y entonces los hijos son cosas de las mamás. Yo no tengo nada que ver con eso, yo me encargo, yo pongo la plata y tal, resuelvo. Y me asumo padre. Eso es una posición epistemológica porque creo que es así. Y responde a una perspectiva ontológica porque creo que los padres deben ser eso. Si yo me coloco en un lugar distinto, yo estoy asumiendo una postura política de la paternidad, una postura política de la paternidad, donde yo creo que es otra cosa. Y entonces lo político va construyendo las relaciones en el mundo. Y las relaciones en el mundo, a veces hemos perdido esa perspectiva, hemos perdido esa posibilidad, que un lugar fundamental para construir las relaciones en el mundo es el espacio del cotidiano. Es en la casa, en el espacio que me conecta y me da la posibilidad de construir un mundo distinto. Si no podemos construir un mundo distinto en el entorno cotidiano, difícil vamos a poder construir un mundo distinto en lo macro. Entonces, bueno, cuando hablamos entonces de la argumentación, estamos hablando de que la necesidad de que los trabajos de investigación que realicemos propongan un discurso argumentado, sustentado, algunos lo llaman discurso científico, pero ciertamente tenemos que colocarnos en esa dimensión, porque en gran medida esas narrativas que constituyen y moldean las subjetividades hoy, sí, el fake news, todo eso transita, pero se coloca en unos argumentos que terminamos creyéndolo. Puede ser que sea falso, pero hay una construcción de argumentos que llevan a la gente a pensar que la cosa va por ahí. Entonces, cuando nos planteamos procesos de investigación y cuando en el CEPAP nos propusimos desarrollar la maestría en neurocomunicación, y hablo de la maestría en neurocomunicación porque la maestría en neurocomunicación es la primera maestría del CEPAP que asume el CEPAP, porque construye y desarrolla el CEPAP, pero además también es la primera maestría de comunicación en el país, porque nos preocupaba esto de lo cual estoy hablando.
Entonces cuando estamos colocándonos en un entorno y en una dimensión particular, porque esta dimensión de la academia, que nosotros intentamos asumir una academia a otra que sea distinta, implica una discursividad particular. Porque cuando hablamos de los discursos se responden a convenciones, a acuerdos, a códigos que son propios de los entornos, de los espacios. Entonces, yo estoy en un salón de clase, estoy en una sesión de trabajo, en la maestría o en el doctorado o en el pregrado, y ese entorno es obligante para que las palabras y el discurso sea entendido en ese espacio. Es decir, no es igual que si yo me estoy tomando una cerveza con alguien y yo puedo, ahí no tengo que ubicar muchos argumentos, aunque los usamos, pero son de otro tipo. Cuando estamos en la casa y queremos decirle algo a nuestra chama, utilizamos argumentos, pero los usamos de otra manera. Entonces, este espacio de la investigación requiere entonces una particularidad discursiva. Y esa particularidad discursiva responde a la elaboración de textos argumentativos. Es decir, que los textos que elaboremos, porque además hay una presencia importante del discurso escrito en esta dimensión. Bueno, porque heredamos como sociedad, como civilización, heredamos la escritura como el texto más importante. Lo que no quiere decir que siempre haya sido así, y no quiere decir que sea más importante, pero en esta convención tiene un peso importante. Entonces no es igual hablar que escribir. Porque si escribimos como hablamos, quien lee no tiene la posibilidad de tener a quien habla al frente. Porque cuando nosotros hablamos, tenemos un recurso que es nuestro cuerpo. Entonces cuando yo estoy escribiendo, si ustedes leen un texto que yo haya escrito, ustedes no van a ver estos gestos. Ni van a percibir mis entonaciones con la voz. Ni van a percibir la mirada. Porque eso es ausente. Entonces necesito, en esa textualidad escrita, colocar los elementos para que quien lee pueda comprender lo que yo quiero decir. Entonces, cuando hablamos de los textos argumentativos, hablamos de epistemias y ontogénesis. Cuando hablamos de epistemia nos referimos a lo epistemológico, es decir, las maneras de pensar el mundo. Y cuando hablamos de ontología, nos referimos a la condición del ser, al tipo de sujeto o sujeta que yo considero necesario para construir la sociedad que pienso. Allí siempre hay una relación entre lo epistemológico y lo ontológico. Nosotros siempre estamos en eso, aunque no nos demos cuenta, aunque no nos hayan dicho que yo también estoy colocado en una perspectiva epistemológica o estoy colocado en una perspectiva ontológica, aunque no nos lo hayan dicho. Mi familia, nuestras familias, nuestros padres, nuestras madres estuvieron colocados en una perspectiva epistemológica y ontológica que me dio lo que somos hoy. Puede ser que sigamos esa vía, o puede ser que hayamos transformado eso. Pero nosotros y nosotras fuimos formados en un espacio donde esas perspectivas están presentes, porque están presentes en la vida cotidiana. Porque así se vive. Si yo voy viviendo pensando el mundo de una manera determinada o no, pero si no me preocupo por pensar el mundo, estoy pensando el mundo. Si yo puedo decir, no, yo no estoy pensando en eso, sí lo estás haciendo. Porque no tomar partido en cómo es el mundo, estoy teniendo una posición política. Es una posición. Entonces, cuando criamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, ¿qué es lo que queremos? Bueno, nos imaginamos un mundo con ellos. Y que ellos vivan y sean en un mundo de una manera determinada. Entonces, la crianza es una acción política.
una acción epistemológica, epistémica, y es una acción ontológica. Entonces decimos que toda investigación supone, cuando decimos de pensar el mundo de una manera determinada y ser en el mundo de una manera determinada, hay quienes han llamado eso, junto, lugar de enunciación. Es decir, todos y todas enunciamos el mundo desde una manera de pensarlo y de una manera de ser en él. Es decir, el lugar de enunciación no es un lugar físico, es un posicionamiento. Es decir, yo estoy colocado allí. Y todos y todas estamos colocados en un lugar de enunciación, de manera consciente o no. Entonces, un trabajo de investigación supone una propuesta que proyecta una manera de pensar el mundo en una particularidad que es la que me interesa investigar, y supone un sujeto y una sujeta que pueda darle cuerpo a esa manera de pensar que yo estoy proyectando en mi trabajo de investigación, que es cuando hablamos de la ontogénesis. Es decir, ¿qué ontogénesis está planteada en tu trabajo de investigación? Bueno, tal vez eso no hay un dibujo que dibuje al sujeto o sujeta que yo pienso, pero lo que yo estoy planteando en mi texto debe o habla de un sujeto, de una subjetividad que pueda vivir eso, que sea capaz de desarrollar eso. Entonces, cuando estamos entonces en el campo de la investigación, nos hacemos la pregunta de ¿qué lugar de enunciación es el que se proyecta en mi investigación? Porque siempre proyecto el lugar de enunciación. Algo que es importante considerar en la investigación. Aquí todas y todas son de la maestría. ¿No? Ok, pero andan... que son candidatos a inscribirse ahora. Ok, pero andan en esa preocupación. Sí, sí. Okay. Entonces, algo que es fundamental para colocarnos en una perspectiva investigativa es hacernos las preguntas. Siempre hacernos las preguntas. Esto parece como obvio, parece sencillo. Sin embargo, venimos de una tradición educativa que ha limitado la posibilidad de hacer las preguntas. Yo, siempre lo digo, me reconozco. Yo me reconocía mucho más preguntón antes de entrar a la escuela. Yo no sé si a ustedes les pasó lo mismo. Antes de entrar a la escuela yo preguntaba mucho. Y cuando entré a la escuela, dejé de preguntar. Porque el orden escolar era aprenderse lo que ya estaba dicho. Entonces, ¿para qué me voy a preguntar eso si lo estoy diciendo? El maestro Freire dice, cuando él habla de la educación bancaria, si conocen a Freire, conocen lo que habla de la educación bancaria, que es esa educación que deposita conocimiento en sujetos aparentemente vacíos. Dice, esa educación desarrolla lo que Freire nombraba como la pedagogía de la respuesta. Es decir, asistimos al acto escolar a escuchar respuestas de preguntas que no me hice. Cuando nosotros leíamos los libros, nos aprendíamos las enciclopedias, todo lo que nos ponían en la escuela era aprendernos las respuestas de alguien que se hizo unas preguntas. Una pregunta no me las hice yo. Yo aprendí a leer en la escuela, bueno, yo ya leía cuando llegué a la escuela, porque me tocó ser de los últimos de una familia muy extensa. Pero el libro de lectura en la escuela era Mi Jardín. ¿Sí conocen Mi Jardín? Sí, los libros homólogos en ese tiempo eran Coquito, Arcoíris, Angelito, sí. Pero en el libro Mi Jardín, en la parte de matemáticas, y también en los libros de ediciones Cobo, en ese tiempo era ediciones Cobo, yo aprendí a sumar con conjuntos de manzanas. ¿Ustedes también? Sí. La primera manzana que yo me comí, yo ya era más que adolescente. Era ya casi un niño. Porque en mi casa no se puede comprar manzana. Entonces yo aprendí a sumar con algo abstracto a mi realidad. Hubiera sido más sencillo, tal vez, no sé si eso tiene que ver con mi dificultad con las matemáticas. mango. Hubiera sido más sencillo aprender a sumar con mango, que comí muchísimo mango. O cambure, o mandarina, o vainas de tamarindo, o mamones. ¿Sí?
Entonces, a mí no me preguntaron si yo quería aprender a sumar con manzanas. La escuela determinó que la manzana era lo que tú tenías que aprender para sumar. Ese es tu referente. Es decir, yo no hice las preguntas. Entonces el maestro Freire dice, entonces esa dificultad nos coloca a estas alturas en un lugar de que nos dificultamos, o se nos dificulta, perdón, hacer las preguntas. Y estamos acostumbrados y acostumbradas a responder. Entonces acá el CEPAP, algo que parte de los procesos, de los propios procesos de transformación epistemológica que se viven en el método, es que aquí la gente no responde exámenes, o sea, aquí no se hacen exámenes, el examen es una pregunta, y yo respondo. La pregunta ya la hicieron. No se construyó colectivo. Lo interesante, creemos nosotros y nosotras, sobre todo un método que tiene que ver con la experimentación, con la sistematización de la experiencia, es que cada quien debe hacerse las preguntas de problematización de su propia experiencia. Yo no puedo problematizar la experiencia tuya. Puedo hacerte preguntas, puedo darte pistas, pero las preguntas hay que hacerse. Entonces, lo que plantea Freire en relación a, o antagónico a la pedagogía de la respuesta, es lo que él nombra como la pedagogía de la pregunta. Hacernos las preguntas. Entonces, hacernos la pregunta ya nos coloca en una perspectiva de la investigación. Porque la pregunta es eso. Es un lugar que pienso que me permite andar. La pregunta me permite a mí, o sea, yo estoy parado acá, comenzando un trabajo de investigación. Y en ese momento yo tengo muchas cosas que estoy pensando con lo que quiero hacer. Para encaminarme en relación a la focalización de lo que yo pretendo investigar, yo entonces me hago preguntas que me permitan ir orientando el camino investigativo y avanzar en relación a que si me puedo hacer preguntas, entonces a partir de las preguntas yo busco, converso, entrevisto, observo, participo a partir de lo que me preocupa. Hacer la pregunta es verbalizar nuestras preocupaciones, lo que me preocupa desde el punto de vista intelectual, quiero decir. Entonces, bueno, eso es lo que tenía que ver con lo que me refería al lugar de enunciación. Entonces, el lugar de enunciación proyectado en la investigación supone e implica una perspectiva epistemológica, una perspectiva ontológica, que se orienta y está relacionado con una dimensión axiológica, y lo axiológico son los fines que pretende esa investigación. Es decir, lo axiológico implica la opción política de mi investigación. Yo quiero lograr tal cosa. Entonces los trabajos de investigación suponen una coherencia. Esto es una palabra un poco larga que estuvimos construyendo acá en CEPAP. Una coherencia onto-epistemo-metodológica. Tal vez hubiera sido más cómodo colocar 3 palabras allí, pero creemos que en función de la coherencia, lo epistemológico, lo ontológico y lo metodológico no va separado en un trabajo de investigación. Porque asumimos que la metodología también es política. Es decir, no es una técnica que se aplica a cualquier investigación. Es una metodología que me permita transitar las preocupaciones investigativas que me estoy planteando. Entonces, yo decía ahora que si estamos en la casa o estamos ahí con Ruckleman y por ahí tomándonos algo, que no lo mucho todavía, conversamos y dialogamos de una manera particular en relación a ese contexto. Hablo en relación al contexto en el cual estoy. Eso es lo que nombramos como comunidad discursiva. Existen diversas comunidades discursivas. El entorno de la investigación implica una comunidad discursiva. Es decir, convenciones, códigos,
que permitan la comprensión discursiva en ese contexto. Entonces, ¿qué es lo que se hace, o lo que parte de lo que debería ser una banca de jurado o una banca de evaluadores, evaluadoras en un trabajo de investigación? Que pueden comprender esa práctica propia del cierre de los trabajos de investigación. Hay una evaluación, no solamente de la propuesta, sino que también hay una evaluación de la comunidad discursiva. Es decir, esto se entiende en este contexto, debe entenderse. Entonces, colocarnos entonces en esta dimensión pasa porque reconozcamos que estamos en una comunidad discursiva particular. Y entonces los trabajos de investigación deben asumir una construcción discursiva que me permita, en el entorno de la investigación, poder, no se trata de cumplir con las convenciones, pero sí de que el texto sea comprendido en relación a esa comunidad discursiva. ¿Qué implica una comunidad discursiva en el entorno de la investigación? Que los discursos que se elaboren son discursos que argumentan una tesis, es decir, una propuesta que yo como sujeto me estoy planteando. Entonces no basta enunciarla. Ah, no, yo creo que tal cosa. Ajá, pero ¿cómo yo comprendo eso? Gastón Bachelard, en un texto que se llama Gastón Bachelard, él habla de la construcción del discurso científico, de la propuesta científica, y dice, la construcción del conocimiento no es solamente que yo pueda argumentar una idea, sino que al mismo tiempo yo en esa construcción discursiva yo genero las condiciones para que esa propuesta se comprenda. Porque el medio de comunicación entre la persona que escribe, que en este caso sea el investigador o investigadora, y la persona que lee, que también es otro investigador o otra investigadora, es el texto, tanto físico como digital. Ese es el vínculo. Entonces, ¿cómo allí están colocadas las condiciones que permitan que eso que está proponiendo determinada persona pueda ser comprendido? Entonces, la comunidad discursiva en el entorno de la investigación implica esa manera. Es importante el referente aquí o no hace falta. Sí, ahorita llegamos a eso. Quiero resaltar en relación a esto último que decía, esto que plantea Mikhail Bakhtin, un semiólogo ruso, que plantea, dice, el discurso existe en relación entre sujetos. O sea, el discurso existe entre una relación de alguien que elabora un discurso y otro que puede significarlo, otro que genera sentido. Entonces, en esa relación es que se da el discurso. Entonces, el texto que elaboramos en el entorno de la investigación debe tener la posibilidad de que se dé esa relación discursiva. Es decir, que yo como investigador pueda argumentar lo que estoy planteando y la persona que lee pueda comprender de manera clara lo que yo quise decir. Eso es lo que pudiéramos retomar, eso que señala Bakhtin, en relación a que los trabajos de investigación implican una relación discursiva. Es decir, bueno, siempre estamos haciendo énfasis en el campo de la investigación, en el texto investigativo o argumentativo. Pero todo texto, es decir, cuando yo escribo, sea un poema, sea un discurso incendiario, sea un texto argumentativo, yo no estoy escribiendo para mí. Yo escribo para otro, para otra. Porque si no, no escribo. O sea, si yo no escribo para que otro me lea, no escribo. Entonces, el esfuerzo de escribir tiene que tener las posibilidades de que eso se pueda comprender.
Entonces eso implica prácticas discursivas. Voy a avanzar acá porque si no se nos va ya hablé en relación a las comunidades discursivas. Este texto se lo envío. ¿A dónde lo envío? Sí, a la maestría de comunicación. Okay, El grupo. ahí se comparte Y con... yo ahora cuando recojamos la lista, escriben su correo. De manera clara. Bien. Ok. Vamos entonces ahora a pensar en texto. Texto deviene de la palabra en latín textum. Textum es tejido. El texto es un tejido. ¿Cómo es esto que el texto es un tejido? Porque todo texto se construye en relación con otros textos. Todo esto que yo he dicho hasta esta hora y lo que seguiré diciendo, eso fue que eso es producto de lectura, de trabajo de investigación, de discusiones, relaciones con otros y otras. Y yo lo que estoy diciendo en este momento es un vehículo de la transtextualidad que comporta mi conocimiento. Entonces, nuestros textos hay que comprender que todo texto existe en relación con múltiples textos. Ahí, de alguna manera, se acerca con esta pregunta que tú hacías. Es decir, el referente no es un requisito, porque a veces se convierte en un requisito. No, tiene que tener tantas citas. No, no. Las citas van a surgir en la medida de la necesidad de la construcción del discurso. Porque cuando yo digo algo que no me pertenece, yo tengo que decir de quién es. Pero no solamente decir de quién es y que quede como un párrafo suelto en el texto, sino qué relación tiene eso que dice tal persona con lo que yo estoy argumentando. Y esa relación puede ser porque es complementario con lo que digo o porque es contrario a lo que digo. Es decir, yo el argumento lo puedo construir por complementariedad o por confrontación. O sea, yo puedo utilizar un texto con el que no estoy de acuerdo y ese texto me sirve para argumentar lo que estoy diciendo. Gerard Genet, un semiólogo francés, él tiene un texto que se llama Palimpsestos, literatura en segundo grado. Y él ahí plantea la categoría de la transtextualidad. Entonces, todo texto tiene relación, velada o no, con muchos otros textos. Cuando digo velada no, bueno, yo lo estoy diciendo y eso que yo estoy diciendo no es nuevo. Eso lo han dicho otras personas de otra manera, probablemente. Pero eso que dijeron otras personas a mí me sirve para lo que estoy diciendo hoy. Entonces yo estoy estableciendo una transtextualidad permanentemente y todos ustedes también lo hacen. Yo creo que recurrentemente vamos haciendo transtextualidad, pero eso es invisible. Pero cuando estamos contando algo, eso lo escuchamos en algún lugar, le construimos otras cosas, lo contradecimos, lo complementamos, pero siempre andamos en una relación transtextual. Entonces todo texto dialoga con otros textos. Genet, en ese libro de Palimpsestos, literatura de segundo grado, él construye estas tres figuras, o habla de estas tres figuras en los textos, que son formas o maneras en que el discurso está construido. Y es importante tomarlos en cuenta cuando pensamos en nuestros propios textos. El paratexto, señala Genet, que es una información que acompaña al texto principal. A veces no lo tomamos mucho en cuenta, pero permite para la lectura, sobre todo para la lectura, una mayor comprensión de lo que se está diciendo. Por ejemplo, el paratexto
textos que se colocan dentro de la dimensión del paratexto. Por ejemplo, el título de un trabajo de investigación. El título de un trabajo de investigación no es el texto, pero es un enunciado que va a ayudar a la comprensión y lectura de lo que encuentro después yo como lector. Entonces, algo que me ayuda. El texto es una síntesis de lo que yo como lector voy a encontrar en ese texto. Entonces, es un texto que ayuda a la lectura. Otro texto que encontramos en la dimensión del paratexto son los pies de página, por ejemplo. ¿Qué nos permite el pie de página? El pie de página nos permite ejemplificar, argumentar, acompañar algo que estoy diciendo en el cuerpo del texto, pero que si lo incorporo en el cuerpo del texto, interrumpo su lectura. Y entonces tengo el pie de página para incorporar elementos que ayudan a comprender lo que está en el cuerpo del texto, pero no estoy interrumpiendo el texto. Pero ayuda. ¿Por qué no utilizar el paréntesis? Porque el pie de página no solamente es para señalar un autor o una palabra, sino para colocar un argumento. Entonces, un pie de página puede ser un párrafo, un pie de página puede ser casi media página. Inclusive hay textos donde un pie de página son varias páginas. La Biblia se usa mucho. Ajá. Hay un autor que yo he trabajado y lo hemos trabajado, es un filósofo boliviano, fue un filósofo boliviano, Juan José Bautista. Los textos de Bautista son como dos textos paralelos. Él va escribiendo en el cuerpo del texto y casi todas las páginas tienen pie de página. Y es un texto que va relacionado, pero uno va leyendo el pie de página y es como si fuera leyendo dos textos al mismo tiempo. Es un recurso importante, tómenlo en cuenta. ¿Sí? También hay un tema de normativas, eso sí es algo que hay que trabajar, hay manuales para eso y tal, pero en todo caso, las normas de redacción van a tener particularidades en relación a lo que se coloca o no se coloca en el pie de página y tal. Pero en todo caso, digamos que la academia tradicionalmente insiste mucho en las normas APA, son normas que hay que conocer, porque en buena parte del mundo se escribe con esas normas, pero hay otras normas. Yo particularmente escribo cuando tengo la libertad de hacerlo, porque a veces uno no tiene la libertad de hacerlo, escribo en el estilo humanístico, latino humanístico. Y a mí me parece muy cómodo ese texto, esa normativa, estilo latino humanístico. Porque según esa norma, le da mucha importancia al pie de página. Porque en el pie de página coloco no solamente elementos paratextuales que sirven para comprender el texto, sino que también coloco información de las citas y las referencias que hago en el cuerpo del texto. A mí me parece muy cómodo porque hoy la mayoría de los textos a los cuales accedemos son los textos digitales. ¿Sí? Entonces, si yo escribo la norma APA, si a mí me interesa algo que está citado y aparece, voy a encontrar solamente un apellido y un año, según la norma APA, ¿no? ¿Qué pasa cuando es solamente un apellido y un año? No sabe qué libro es, no sabe qué... Se supone que al final del texto está la información. Entonces yo tengo que ir al final del archivo para ver. Como eso es engorroso, la gente lo que hace es que no lo hace. O sea, la gente lo pasa. Porque es engorroso, o sea, tengo que ir con la flechita, ir a donde termina el archivo y ver quién es el que está hablando. En la norma
del estilo latino humanístico, esa información también pie de página. Entonces, bueno, no tengo que ir a otra página, sino que al final ya tengo la información de lo que está citado o referenciado en esa página. Vale. Noel, en la Simón Rodríguez ahora se acepta que se coloque nombre y apellido completo para poder identificar cuando es, por ejemplo, una mujer o Cuando es mujer, sí. Sí, porque esa norma de colocar el apellido invisibiliza a las mujeres que escriben. Porque la tradición patriarcal propia de la civilización, cuando vemos un apellido de alguien que escribió, pensamos que es hombre. Gracias, Ali. Ok, entonces, este elemento, tómenlo en cuenta como pista para la escritura. O sea, no pierdan de vista que hay una dimensión paratextual que es importante utilizar. El metatexto que dice Genet, dice un texto que habla de otro texto desde una relación crítica. En este caso, la crítica literaria, una reseña. Y la hipertextualidad es la relación que une a un texto B, que en este caso sería el hipertexto porque está después, con un texto A que es el que está antes. Cuando nosotros vamos escribiendo, de alguna manera, o sea, todo esto es transtextualidad según Genet, pero lo que nosotros estamos haciendo, permanentemente estamos ubicados aquí, en buena parte de la investigación. Estoy pensando en un autor, en una autora que planteó determinada idea y yo la voy construyendo, la voy utilizando como argumento, es decir, va convirtiéndose en un hipertexto porque, bueno, viene de una idea inicial y se va conformando en un texto distinto. Es un hipotexto, ¿no? Un hipotexto que es la referencia inicial y el hipertexto es lo que se va construyendo. Bien, esta es una académica argentina, Tocaya, que coloca algunas pistas para pensar esto de la referencia que hacía el compañero, de la pregunta que hacía, en relación a lo que escribimos y las referencias que son siempre necesarias, no porque es un requisito, sino porque es una necesidad discursiva. Por ejemplo, si yo en mi texto coloco una categoría que no me pertenece, por ejemplo, transtextualidad. Transtextualidad es una categoría. Es un enunciado que comporta una comprensión de una relación de una manera de construcción y de escribir los textos. Esa es la transtextualidad que le acabo de mencionar. Pero entonces yo cuando escriba, yo no puedo hablar de transtextualidad así para adelante como que, no, eso lo dijo alguien. Entonces, bueno, yo en un primer momento, cuando lo menciono en mi texto, yo tengo que decir de quién es esa categoría. Genet, ¿cuándo lo dijo? Aparece la cita, el año tal, libro tal, planteó esto, Después yo puedo seguir hablando en el texto y hablar de transtextualidad y nombrarlo, pero yo ya lo dije primero. O sea, no puedo colocar cosas que no me pertenecen como si fueran mías. Eso a veces se hace de manera inconsciente, porque no lo sabemos, pues. A veces se hace conscientemente y ahí es más delicado, pero el tema de que no sepamos qué implicaciones tiene no quiere decir que eso justifica que lo hagamos. Entonces, plantea que el discurso científico es un riguroso y honesto, un uso riguroso y honesto del saber ajeno. La IA. Es decir, yo debo hacer uso honesto y ético del pensamiento que no construí yo. Que me sirve para lo que yo estoy planteando es otra cosa. Pero yo tengo que reconocer ese conocimiento. Porque, bueno, uno a veces va leyendo textos y a mí me pasa en algunos momentos, estás leyendo un texto y esto yo lo conozco. O sea, ¿quién dijo esto? Yo te lo dijo alguien al principio. Entonces, el que no aparezca referenciado es una dificultad
ética en buena medida, y que es un error, si no se conocen las implicaciones o no se sabe que se está haciendo de esa manera, es un error que hay que corregir. Entonces la construcción del discurso argumentativo es una relación entre el saber ajeno y el saber propio. Es decir, esa transtextualidad que plantea Genet se va a dar en la relación con, o en la articulación con el conocimiento ajeno, es decir, que yo no produje, y el conocimiento que voy a producir yo. Esa relación o esa articulación de esos ambos saberes son los que van a construir el nuevo texto que yo estoy presentando. Pero siempre hay que estar claros y claras de esa relación. Otros autores plantean que esa relación entre el saber ajeno y el saber propio debe plantear una transformación del conocimiento dicho al conocimiento transformado. Dicen, nosotros podemos quedarnos en la dimensión de el decir el conocimiento. ¿De qué se trata eso? Bueno, yo lo que hago es citar y citar y citar y citar lo que otros dijeron, lo que otras dijeron, y bueno, puedo producir un texto bien escrito, cumple las normas y tal, pero no se percibe la palabra propia. Si algo es importante en los proyectos de investigación es reconocernos como autores y autoras. Es decir, yo soy autor, yo soy autora de este texto. Y entonces, en ese sentido, lo que esperamos es que se genere un diálogo autoral entre autores, autoras y quien escribe. El tema es que reconocernos como autores y autoras también la escuela no nos permitió. Claro, porque si hay que aprenderse lo que está dicho, me da muy pocas posibilidades de expresarme yo en términos de mi pensamiento. Sí, lo que pasa es que en la escuela a mí me enseñaron a sistematizar mi experiencia. Y entonces, como no investigué, como no me enseñaron, entonces no sistematicé mi experiencia, entonces no la cito como yo, sino como algo circunstancial prácticamente. Algo que está vedado a las experiencias de otros y a otros referentes. Exacto. Hay un texto que les recomiendo que se llama el pensar teórico y pensar epistémico. Es un texto breve, lo encuentran en internet. Pensar teórico y pensar epistémico. Hugo Semelman. Hugo Semelman era un chileno mexicano, investigador de la tradición de Dussel, en México, y plantea Semelman en ese texto, digamos que la idea central del texto es que este autor señala diferencias entre lo que él llama una tradición académica, digamos, permanente, o que se mantiene, o que existe, que se preocupa mucho por trabajar en la investigación mucho lo del referente. Entonces, bueno, incluso hay hasta unas maneras de hablar en las cátedras. No, yo estoy casado con fulano, o casado, o sea, entonces yo sigo ese camino y tal. Y dice Semelman que esa manera de producir investigación anclada mucho a lo que ellos dijeron es lo que él llama como pensar teórico. Es decir, lo que se evidencia, según Semelman, es que hay un pensar teórico que es importante, pero que ese pensar teórico limita la posibilidad de reconocerme y plantear mi propio conocimiento. Lo que él plantea como contradicción en ese texto es que dice, existe una desfase entre la velocidad en que ocurre la realidad
y la velocidad en que se produce conocimiento. Es decir, la realidad transita de una manera mucho más acelerada, o sea, transita de la manera como transita. Y producir conocimiento, es decir, la construcción conceptual, es un proceso mucho más lento. Porque implica, bueno, colocar la realidad, comprender la realidad, interpretar la realidad, buscar los referentes para poder argumentarla, entender lo que ocurre. Eso es mucho más lento que lo que va pasando de manera instantánea. Entonces dice Semmelmann que eso produce una desfase entre la realidad que ocurre hoy y la manera en que se construye conocimiento para nombrarla hoy. Dice, porque lo que ocurre regularmente es que tratamos de leer la realidad de hoy con los conceptos ya preestablecidos, no porque los conceptos preestablecidos estén desfasados, sino porque están respondiendo a una realidad distinta, me pueden servir, pero yo tengo que aterrizar eso y comprenderlo con lo que yo puedo comprender hoy. Entonces lo que señala Semmelmann es que lo que es importante en este tránsito del pensar teórico al pensar epistémico es que el trabajo de investigación, los trabajos de investigación puedan dialogar con lo construido, pero que permitan la construcción de categorías por quien investiga. Tú decías ahorita lo de la sistematización de experiencias. Y algo que ocurre en la academia, bueno, en este caso estoy hablando del CEPAP, porque es una discusión que hemos vivido, que hemos confrontado en el campo de la discusión teórica y argumentativa, con otros espacios académicos, con otras universidades, donde argumentamos la validez de generar conocimiento a partir de la experiencia. Cosa que no ocurre en las universidades de manera regular. De hecho, tradicionalmente en las academias la gente se forma y después que va al campo. Primero te formas y después vas a la realidad. El método CEPAP es estudiar la experiencia y cómo el estudio de esa experiencia me permite hoy, la persona que vivió la experiencia, pero que es otra persona a la que estoy estudiando, porque no soy el mismo, o sea, soy el mismo pero transformado, ¿no? O sea, yo estoy aquí, estoy estudiando mi experiencia, pero este yo que estuvo acá y que estuvo acá es otro. Entonces yo hoy estoy parado aquí, estudiando una experiencia desde lo que soy hoy. Y probablemente, seguro, tengo más elementos para comprender lo que hice. Y a partir de allí entonces generar conocimiento para seguir caminando. Yo creo que esto una característica del método. Hay una categoría que utiliza, que construye o que retoma una socióloga boliviana llamada Silvia Rivera Cusicanqui, que en Aymara hay una palabra que por la manera en castellano, es Kiknaira. El Kiknaira, de hecho hay un dibujo que dibuja el Kiknaira, y es un hombre, es una persona caminando con la cabeza volteada. El Kiknaira señala, para los Aymara, que no se puede, en términos, digamos, traducido al castellano es pasado, futuro, caminando. Lo que señala el Kiknaira es que para avanzar al futuro no lo puedo hacer si no lo hago mirando hacia atrás. Porque es lo que me va a permitir comprender lo que he hecho para poder seguir caminando. Eso es como la descripción densa de Clifford Geertz, Ajá. más o menos. Sí. Capa. Ajá. Son capas. Entonces, el método CEPAP implica, es un Kiknaira. Es decir, es este que soy hoy, acá, necesito avanzar. Y para avanzar necesito comprender lo hecho. Seguro que estudiar y generar conocimiento de lo que hice me permite caminar de una manera distinta. Probablemente, y es lo que esperamos, de una manera transformada.
Silvia Rivera Cusicán. Entonces, lo que se plantea en este proceso de investigación es algo que es una pista importante, que es lo que yo creo que debería ser el trabajo de investigación, o muchos y muchas creemos. El trabajo de investigación es una transformación del conocimiento. Es decir, no quedarnos con lo que se dijo, hacer uso de lo que se dijo, porque me sirve, y transformar, aportar conocimiento o construir. Rápidamente acá, yo señalo tres dimensiones cognitivas que nos permiten, o en las cuales nos encontramos para la comprensión de la realidad. La primera, que yo señalo acá, es la noción. Y en esa dimensión cognitiva, digamos que, pudiéramos decir que todos y todas estamos colocados en una dimensión de la noción. ¿Qué es una noción? A ver, ¿qué me dice que es una noción? ¿Qué comprenden como noción? Un conocimiento. Pero, ¿qué más pueden decir de noción? Una aproximación a la realidad. Una aproximación. Muy superficial. Ajá, ok. No es que está mal, es algo que me da una posibilidad de mirar cosas. ¿Okay? Y nosotros podemos decir que muchos y muchas tenemos nociones de muchas cosas. Yo, en un tiempo que hacía montañismo y tal, vi la necesidad de acercarme al conocimiento paramédico. Yo puedo aplicar una inyección, bueno, ya no me atrevo tanto a intravenosa, ese tipo de cosas, pero llegué a suturar y todo. Eso no me hace médico. Tengo nociones de eso. ¿Sí? Sé qué tipo de medicamentos, como las madres y padres responsables saben, tal medicamento sirve para cosas. Pero es una noción. Sería muy irresponsable que nosotros diagnostiquemos, no, está esto, eso es irresponsable. ¿Sí? Entonces todos y todas estamos, y está bien, eso no está mal, está bien. Es complicado cuando pretendemos que esa dimensión nos sirva para lo que queremos y nos reconocemos como profesionales. ¿Sí? Yo en el campo, que es un campo que me cruza en mi investigación, que es la semiótica, yo no puedo tener nociones de semiótica. Porque sería muy responsable que yo diga que soy semiótico y lo que tengo son nociones. ¿Sí? Eso me lleva, o nos lleva, a que en el campo de nuestra especialización tenemos que trascender esa dimensión. Entonces, cuando estamos en un trabajo de investigación, nuestro discurso no puede estar aquí. No puede. Es decir, no me va a señalar ideas nada más, no. Esas ideas tienen que tener un argumento, tienen que tener sustento. Porque si no, o sea, no me dice nada. O sea, esa información yo pudiera buscarla en internet. O sea, ¿qué es lo novedoso de tu texto? ¿Sí? Ahora, también hay mucha gente que vive en esta noción, vive en esa dimensión y no sé si le sirve, pero hay gente que vive ahí. Y es que también hubo un estímulo escolar hacia esto. Es decir, ¿qué es un examen de selección simple? ¿Qué es esto? Es saberse la idea. Y con eso pasaba. O sea, yo ponía todo en 20, pues. Cuadro de honor y tal en la escuela y tal. Mejor estudiante del año. Lo que voy es estimulando que con lo simple es suficiente. Y no es suficiente. De hecho, yo no sé si ustedes estudiaron, yo estudié con enciclopedias en la escuela que se llamaban nociones elementales de tal cosa. Y es verdad, eran nociones. Tips para cada una de las cosas. Eso es insuficiente. Entonces, bueno, nuestro trabajo de investigación no pueden estar aquí. Tenemos otra dimensión, que es la dimensión del concepto. ¿Qué es un concepto? Algo que se define, una palabra que define algo. Una definición. El concepto es una definición. ¿Está bien? Sí, eso es un concepto.
pudiéramos decir, bueno, es un nivel distinto a la noción, ¿verdad? Pero, ahí hacemos la pregunta, ¿será suficiente manejar los conceptos para trascender el conocimiento? Hay que profundizar. Es decir, yo puedo quedarme en la noción conceptual, pero así como decían los autores anteriormente, me quedo en la dimensión del decir el conocimiento. Y la idea, y en eso insistimos acá en CEPAP, que los trabajos de investigación deben ser expresiones de transformación del conocimiento. Entonces, esta dimensión es importante. Claro, pues yo me voy a hacer de los conceptos elaborados, puedo elaborar conceptos también, pero es insuficiente. Entonces, llegamos a otra dimensión, que es la dimensión de la categoría. ¿Qué implica una categoría? Voy a leer. Las categorías, esto lo dice Sabino. Las categorías, a diferencia de los conceptos que componen un hábitat teórico, un cuerpo teórico, no tienen un contenido preciso, sino muchos contenidos. En ese sentido, las categorías pueden ser posibilidades de contenido, pero no son contenidos demarcados, perfectamente identificables con una significación clara, unívoca, semánticamente hablando. Trascender a la dimensión categorial supone la apropiación de lo conceptual para reflexionar en torno al fenómeno en tanto interpretación, análisis, comprensión y reflexión de la realidad y su acción en ella. Desde nuestras experiencias, vivencias, es descubrir, conocer, transformar y nombrar desde los mapas de ruta que configuran los conceptos, la complejidad que subyacen en los procesos. Entonces, comparto con ustedes una categoría que me tocó construir en un momento de trabajo, de investigación. En ese trabajo de investigación yo hablaba de esto: reflexión crítica en lugar de enunciación. Y entonces, en largas discusiones en el doctorado, andaba con Ali en ese tiempo, éramos estudiantes ambos, uno colocaba, bueno, las categorías que lo van moviendo. En ese momento no era una categoría, era un enunciado. Porque yo llegué a ese doctorado y planteé unas ideas iniciales de un proyecto, y yo reconocía eso como un enunciado importante. Bueno, eso me permite tal cosa y tal. Recuerdo un profesor que decía, pero argumentame eso. Es decir, eso, si tú no lo argumentas, eso se queda en un enunciado. Construye eso en una categoría que permita a quien lee, quien te escucha, comprender qué es lo que estás diciendo. Entonces, en ese ejercicio, yo, para hablar de la reflexión crítica en lugar de enunciación, señalo qué es esa reflexión crítica en lugar de enunciación. Entonces, coloqué estas ideas. Aunque la reflexión implica crítica, se hace énfasis que hay un posicionamiento desde el pensamiento crítico, pensamiento complejo, para tratarse de una categoría que surge en vínculos en el campo semiótico y estudios del discurso. La palabra crítica tiende puentes con el análisis de discurso de un Van Dijk, en el cual se complementa esta categoría. Para llegar a ese punto, yo me fui al conocimiento dicho, es decir, a la construcción conceptual y categorial que Van Dijk, que es un estudioso del discurso, había planteado, y él tiene una teoría que se llama análisis crítico del discurso, es una metodología de análisis del discurso. Entonces, cuando yo planteo la reflexión crítica en lugar de enunciación, yo tengo que dialogar con eso que hizo este autor. Pero yo reconozco que esto que estoy planteando no es lo mismo que dice este autor. Y entonces, en ese sentido, hago un cruce entre la teoría del análisis crítico del discurso y pensar en la reflexión crítica de la organización. Entonces,
Eso me llevó a ubicar diferencias entre el análisis y la reflexión. La primera supone una distancia, porque cuando nos colocamos en el campo del análisis, se establece una relación con lo que yo estoy estudiando, que de alguna manera me separa. Es decir, no estoy diciendo que eso esté mal, pero el análisis me distancia de lo que estoy estudiando y hago una descripción, una interpretación de eso que está allí. Pero la reflexión supone también una interpretación, una comprensión de lo que ocurre, pero estableciendo puentes con lo que ocurre y cómo lo que ocurre me afecta a mí como sujeto. Y cómo yo como sujeto estoy involucrado con eso que estoy estudiando. Es decir, no estoy separado de eso. En el campo de la investigación, hablar de análisis y hablar de reflexión, eso es una discusión que también coloca Juan José Bautista, establece una relación en el campo de la investigación diferente. Una, sujeto-objeto, y otra, sujeto-sujeto. Análisis, ¿cuál era? Análisis y reflexión. Reflexión. De hecho, cuando yo hice mi investigación de pregrado, en ese momento que estaba mucho más atrás, ¿no? Era mucho más atrás, tuve que hacerme de argumentos que en este momento, o sea, no son los que tengo ahora, para sostener ante la banca de evaluación de por qué mi objetivo general de la investigación comenzaba con el verbo reflexionar. Lo que me dijeron, digo, eso es subjetivo. Y yo, bueno, quien escribe es un sujeto. Ahí cité a un profesor, él no estuvo en esa banca de evaluación, pero se fue mi profesor de pregrado, un profesor de pregrado que decía, si yo fuera objeto, fuera objetivo. Pero como soy sujeto, soy sujeto. O sea, yo no puedo pensar que la producción teórica pueda estar separada de un cuerpo que piensa la teoría. Perdí el hilo de la discusión con otras universidades, la retomo ahorita. En el caso del CEPAP, es que nosotros reivindicamos la sistematización de experiencias como producción de conocimiento, y nos dicen, no, que eso es muy subjetivo. Y yo, sí, pero lo otro también. El tema es dónde se reconoce la autoría. Y el reconocimiento de la autoría pasa por un proceso histórico de reconocer una jerarquía epistémica que está en el norte y nosotros que estamos acá. Porque si ustedes leen Meditaciones metafísicas de René Descartes, o René Descartes, si la leen, léanla. El tipo echa un cuento. Descartes lo que hace en ese texto es echar un cuento. Y a partir del cuento el tipo saca unas argumentaciones. Pero el tipo echa un cuento. Ese es un relato autobiográfico. Ah, pero eso sí es ciencia. Pero si nos venimos del hemisferio por abajo, la ciencia está allá. Hay unos elementos ahí que prevalecen. Entonces, esta reflexión o estos diálogos me llevan entonces a construir lo que yo planteé como categoría, que la reflexión crítica, en lugar de enunciación, se comprende el lugar de enunciación como forma de ser y pensar el mundo que están presentes en los discursos, en la producción de sentido y en la forma de nombrar y relacionarse. De allí que se proponga que todo discurso, producción de sentido y forma de relacionarse posee una intención y también un lugar de enunciación. Es decir, cuando planteamos la reflexión crítica en lugar de enunciación es porque los discursos que circundan la realidad también me afectan. Y entonces yo, si voy a plantearme una argumentación para desmontar el patriarcado, yo tengo que reconocer las marcas que el patriarcado tiene en mí.
porque si no, soy un charlatán. Es decir, puedo anunciar algo muy bonito, pero que en términos concretos no se concreta, no se trasciende a lo real. Lo que pasa es ser subjetivo hasta que usted lo compruebe en realidad. Claro, es que si yo argumento, yo no dejo de ser subjetivo, es decir, yo soy el sujeto del que escribe. Y esa persona que escribe incorpora argumentos para plantear la comprensión de la realidad. Es decir, el tema de la subjetividad... Solamente plantearla, no tiene que ser cierta. Es que yo argumento, el abordaje de la realidad se hace de diversas perspectivas. ¿Sí? Y comprendemos la realidad desde diversas perspectivas. Puede ser que coincidamos con la perspectiva que se plantea, o puede ser que no. Pero si tú planteas una perspectiva y yo estoy colocado en una perspectiva distinta y tu argumento tiene una sustancia, es sustancial, mi argumento debe equipararse en ese sustento para plantear otra visión de la realidad. O sea, no es que sea cierto o falso, son perspectivas que responden a los lugares de enunciación. Es decir, no es que sea cierto o falso, son perspectivas que entienden el mundo de una manera determinada. Una discusión que colocamos acá en CEPAD permanentemente, sobre todo con la jornada de inicio, hacemos la pregunta de que si la educación es un concepto universal. Es decir, la educación puede considerarse un concepto universal. Entonces, con esa pregunta se hacen diversas reflexiones y hay una tendencia a pensar que la educación per se es lo que se necesita. Es decir, vivir un proceso educativo ya es suficiente para ser una buena persona. Porque, bueno, la historia lo ha demostrado. Los nazis, cuando ocuparon Europa, una de las cosas que hacían los nazis cuando llegaban a los territorios, se apropiaban del arte que se había generado en esos territorios. Y los tipos conocían de arte, conocían de pintura, o sea, eran unos tipos ilustradísimos. Sin embargo, fueron capaces de hacer Es decir, lo que ocurrió en Venezuela el 3 de enero es inteligencia pura, es conocimiento puro. Educadísimo. Los tipos han estudiado muchísimo para poder aplicar lo que aplicaron en Venezuela. Entonces la educación per se no se trata de una educación per se, se trata de una perspectiva en relación al mundo para generar procesos educativos que tiendan a la que consideremos que es necesario hacer. Porque si nosotros vamos y estudiamos toda la propuesta educativa que se mantuvo durante mucho tiempo y se mantiene todavía, desde el conductismo, eso tiene unos argumentos muy fuertes. Pero podemos estar de acuerdo o no, pero para yo colocarme en una perspectiva educativa distinta tengo que argumentar el otro lugar. Porque si no, esa perspectiva que se hace dominante no va a tener quien la refute. Y no se puede refutar con nociones. No se puede refutar solamente con conceptos. Hay que refutarlos con un argumento. Una pista aquí es que el lenguaje enuncia la forma de ser y pensar. O sea, ¿qué es el lenguaje? Es la manera de enunciar la manera como pensamos y somos en el mundo. La palabra, en ese sentido, expone nuestro pensamiento. Para expresar lo que queremos decir, requerimos entonces de palabras idóneas que permitan la comprensión de lo que yo quiero decir. Eso nos coloca en una necesidad para la escritura, que es que hay que leer. Es decir, yo no puedo escribir si no leo. Es imposible. O sea, yo, no la IA, sino yo. O sea, yo no puedo escribir si no leo. Y es en la lectura donde yo me voy
haciendo, aprendiendo, o sea, me aprendo de las palabras que yo considero entonces idóneas para poder nombrar lo que quiero nombrar. Inclusive, poder construir las categorías. O sea, yo construyo, yo como investigador construyo la manera de nombrar en esa dimensión. Porque otros es lo que han hecho, es decir, los conceptos que nos aprendimos alguien los elaboró, pues. Bueno, nosotros no podemos hacerlo. Okay. Yo decía ahora, el tema de la preocupación investigativa pasa por la pregunta, por plantearse la problematización. Entonces, para pensar una preocupación investigativa, y aquí nos vamos a ir metiendo un poco ya a elementos como de construcción ya textual, es que es importante pensar, sobre todo en el campo de las ciencias sociales, en el campo de las humanidades, que imagino que son los campos en los cuales nos encontramos, particularmente en esos campos, es importante reconocer que las preocupaciones investigativas, las problematizaciones que nos hacemos, reconocerlas en un devenir histórico-social. Es decir, que estas problematizaciones, esta preocupación investigativa, lo que me preocupa investigar, surge en contextos situacionales, es decir, ocurren en un momento histórico determinado, y eso implica entonces que eso que me preocupa tiene unos antecedentes que permiten que esa problemática exista. Es decir, hay situaciones anteriores que llevan a que eso sea, o que yo lo vea como una problemática. Y, es decir, yo me planteo una problemática investigativa y yo estoy colocado en un lugar pensando en la construcción del texto. Esto es lo que me preocupa investigar. Entonces me hago la pregunta, ¿qué ocurrió o qué ha ocurrido para que esta problemática exista? Si yo hago esa pregunta, miro y empiezo a observar qué cosas influyeron a que esta problemática exista hoy. Yo de esos elementos, causas o influencias anteriores a lo que yo estoy planteando hoy como momento histórico, tomo las que consideren más esenciales y las puedo desarrollar. Es decir, esta problemática deviene de esto. Y ya yo ahí encuentro un campo importante para comenzar a escribir y argumentar lo que yo quiero decir. Es decir, para llegar a este punto, ocurrió esto. Yo lo nombro, argumento cómo eso influyó a esta problemática de hoy. Pero esto que ocurre hoy, es una problemática no solamente porque se ocasionó por causas, sino porque genera situaciones. Entonces, esta problemática, ¿en qué influye? Porque si no, no es un problema. Entonces, aquí, esto yo lo retomo de un ejercicio que hicimos con un profesor en el doctorado, que nos planteó estos ejercicios, estos desafíos, y yo traigo para acá el ejercicio que hice en ese momento. Nos pidieron, enuncien una problemática de investigación. Y cuando tengan esa problemática de investigación, piensen en qué pudo haber generado eso y en qué afecta eso, para ubicarlo como problema. Entonces,
el ejercicio que yo hice en este momento, después eso vino ya en mi trabajo doctoral, pero se transformó. Pero en ese momento, lo que yo ubicaba como problema era representación del sujeta popular en el cine venezolano, realizada desde un lugar social de enunciación distinto a la realidad representada. ¿Por qué me planteé esa investigación? Bueno, toda investigación es situada. Y toda investigación parte de un cuerpo que piensa. Entonces, en mi caso, yo estoy vinculado a la comunidad cinematográfica del país y para mí era una preocupación ver en el cine venezolano la representación del sujeto popular que soy de una manera distinta a lo que soy. Es decir, ese sujeto que está representado en el cine no somos lo que somos. Yo no me reconozco en ese discurso, es lo que yo decía. Entonces mi enunciado central fue ese. Entonces ahora a este enunciado yo hago el ejercicio, o en este momento hicimos el ejercicio, de buscar qué situaciones influían para que eso fuera de esa manera. Entonces las situaciones influyentes que yo ubiqué en ese momento eran, él nos pedía 15, traigan para la semana que viene 15 situaciones influyentes y tal. El que no las tenga no entra a clase. Era así, tipo, ¿te acuerdas de José? El que no, pero es verdad, el que no tenga no entra. El tipo es instrumental, bueno, creo que sirvió. Que por cierto, una anécdota, yo le dije a Lee, coño, es que ahora sí es instrumental. Y después a Lee en clase, coño, él dice que tú eres instrumental. Ni Judas lo hizo mejor, pues. No, le digo, no, ¿verdad? Sí, eres instrumental por esto, esto y esto. ¿Qué iba a hacer? Argumentaste. Ok, entonces, las situaciones que yo encontré que influían a que eso fuera un problema, o para yo mirarlo como un problema, una, el lugar social de enunciación, es decir, el lugar donde se construye el discurso cinematográfico, no habita en el barrio. Primera situación que genera que ese discurso sea así. Segundo, quienes acceden a las políticas públicas de desarrollo cinematográfico conforman una comunidad discursiva profesional y de clase media. Yo como realizador, como realizador popular, según el reglamento del CENAC, que es el Consejo Nacional Autónomo de Cinematografía, yo no puedo acceder a los recursos que el Estado venezolano dispone para el desarrollo cinematográfico. Porque me exigen una fianza que yo como sujeto popular no puedo. O sea, ¿qué voy a? O sea, ¿quién me va a financiar mis? Entonces, quienes acceden a los recursos es gente que no habita ahí. O sea, no es porque tenga la culpa, no. Simplemente que no son los que habitan en el barrio. Y entonces, quienes acceden al recurso son profesionales, también que sean profesionales, pero que no habitan el lugar social que están representando en el cine. Porque algo que pasa en el cine venezolano es que hay muy pocos realizadores y realizadoras que se representan a sí mismos. Representan el barrio, como creen que es el barrio. Distorsionan la realidad del barrio. Claro, no se habita ahí, o sea, no eres de allí. Entonces, ese era otro problema que yo ubicaba, otra situación influyente. Otra, la legislación cinematográfica favorece a sectores clase media en el acceso a los recursos estatales. 4. Instituciones públicas de desarrollo cinematográfico consideran de menor calidad el cine realizado por las comunidades. 5. Se impone una estética en el cine nacional correspondiente al canon hegemónico de realización. 6. Impronta instrumental en la formación pública cinematográfica. 7. La prevalencia del cine como arte neutro contribuye a la reproducción del orden establecido. 8. La perspectiva del cine como espectáculo eclipsa las posibilidades transformadoras del discurso cinematográfico. 9. Ausencia de un cine que problematice la pobreza como consecuencia del sistema mundo capitalista. 10. El cine alternativo que se realiza en el espacio popular no accede a los circuitos de exhibición tradicionalmente. Aquí yo lo que hice fue ubicar situaciones que influyen a que este problema exista. Entonces, pensando un texto
en la construcción de un texto, en este caso con una tesis doctoral, yo aquí tengo elementos que yo puedo desarrollar para argumentar eso que yo observo como problema. Y eso me puede llevar, eso implica lecturas, implica contrastar datos, implica mirar las estadísticas de la exhibición del cine nacional, eso implica un trabajo de investigación. Entonces, esas son situaciones influyentes para pensar o para argumentar una problemática. Situaciones devenidas de eso. O sea, esas que nombré son las que influyen en que esa problemática existe. Ahora, pero esto es un problema porque tiene unas consecuencias. Y allí ubicamos la siguiente. A partir de esa problemática, entonces, la representación de lo popular se realiza desde una narrativa centro-periférica. Es decir, hay un centro civilizado que narra cómo se vive en los barrios. Se enuncia desde un lugar civilizado que nombra la barbarie. Se narra la pobreza como condición dada. No existe transformación. De hecho, en muchas películas, la situación que vive un determinado personaje se transforma cuando se va de allí. Tipo Hermano, por ejemplo. O sea, el pana se transformó, cambió su vida porque empezó a jugar en Caracas Fútbol Club y se va al barrio. Entonces las salidas son individuales, no son colectivas. O sea, no es porque la realidad de pobreza no exista, no es porque no exista la violencia, eso existe. Pero todo lo demás que existe, ¿dónde está? O sea, ¿cómo vive la gente? Otra situación devenida de ese problema es, al no problematizar la pobreza, esta se convierte en espectáculo de la realidad, banalizando las condiciones histórico-sociales de dominación. Entonces, la pobreza se muestra como un espectáculo que, ya, bueno, puedo ir a festivales y tal, y mira cómo viven los pobres en mi país, en América Latina. Esto, digamos que yo lo hacía en el caso del cine venezolano, pero esto es en el cine latinoamericano. Otra situación devenida es que el espacio popular como lugar de tránsito es un lugar de tránsito, la felicidad no existe allí, existe fuera del barrio. La transformación de la vida es individual y fuera del barrio. La pobreza como condición dada es naturalmente pobre. Los pobres dentro de un canon estereotipado, reproducible, en tanto se incorpora como imaginario social, el sentido de lo popular promovido desde la perspectiva de la clase dominante, ocultamiento de las transformaciones políticas, sociales y culturales que ocurren en el espacio popular, la perspectiva hegemónica que se reproduce inclusive en el pensamiento de los dominados. Entonces, como ejercicio para la construcción de un texto argumentativo, un trabajo de investigación, esto es una pista que ustedes pueden considerar. Bien. Entonces, como pista, es que las situaciones influyentes y devenidas nos brindan un campo temático del cual podemos desarrollar los aspectos que consideremos más relevantes para el corpus de nuestro texto argumentativo. Es decir, de eso que pudimos hacer como ejercicio, yo puedo retomar lo que voy a desarrollar, decido desarrollar como investigación en mi trabajo. Entonces, el enunciado, que es el enunciado sería este, ¿no? Este sería el enunciado central del trabajo. Se trata de una unidad de sentido correspondiente a un determinado contexto situacional. En el contexto de la investigación podemos hablar de enunciados centrales o focales que guían el tránsito investigativo, que orientan el recorrido onto, epistemo-metodológico y la elaboración textual. Yo decía, lo onto tiene que ver con la definición del ser, lo epistémico con la manera de pensar el mundo y lo metodológico con la manera de desarrollar esa investigación. Voy a avanzar aquí. Perdón. ¿A qué
aquello era la problemática. A partir de entonces de esto, disculpen que me fui allí. A partir de ese ejercicio surge entonces la idea central del trabajo de investigación. Ya no la problemática, sino lo que enuncio como investigación. Que inclusive como tesis, pues. Y el enunciado central en esta propuesta fue transformaciones del lugar de enunciación de la representación del sujeto popular en el cine venezolano. Durante un tiempo ese era el título de la investigación. Era la propuesta. Es decir, yo planteaba desarrollar una disertación, argumentar una idea sosteniendo esto. Entonces, el sentido transformador del enunciado está en transformaciones del lugar de enunciación, el contexto situacional es la representación del sujeto popular en el cine venezolano, es lo que dedicaba yo. Bien. Voy a seguir con el ejemplo de ese enunciado de investigación para mirar esto. Esto que está acá es una estructura argumentativa genérica que funciona. En un trabajo de investigación, en un texto argumentativo, yo tengo una introducción, tengo un cuerpo argumentativo y tengo unas conclusiones. Entonces, ¿qué hace la introducción? Contextualiza, presenta el punto de vista, la perspectiva. Es decir, yo estoy hablando desde aquí. Y yo lo digo inclusive instrumentalmente, para que en una evaluación alguien me diga, no, es que tú te viste. No, yo fui claro, yo dije en qué perspectiva estoy trabajando. Y con qué autores estoy planteando. O sea, yo estoy colocado en una corriente. Y ahí es donde yo voy a argumentar. ¿Qué lleva a eso? ¿Qué es lo que debería hacer? Que el jurado tenga también que meterse a leer esa corriente y poder dar la discusión. Porque no se puede evaluar desde un solo lugar. Entonces, en la introducción funciona para contextualizar, presentar el punto de vista y presentar el tema. Eso es lo que hace la introducción. O sea, en la introducción yo no desarrollo la idea. Voy a colocar cosas puntuales de lo que voy a encontrar o lo que el lector o lectora se va a encontrar después. Después es el cuerpo argumentativo. Entonces, en el cuerpo argumentativo yo tengo párrafos que sustentan la tesis. En este caso mi tesis era transformaciones en lugar de enunciación de la representación del sujeto popular en el cine venezolano. Entonces, el cuerpo argumentativo, yo voy a plantear párrafos donde voy a plantear eso como propuesta. Entonces yo planteo eso como propuesta a partir del análisis y reflexión de un devenir histórico que ya señalaba en las situaciones que influían en ese problema. Entonces mis párrafos se van refiriendo a eso que yo fui mirando como causas de esta situación. También en el cuerpo argumentativo hay posiciones a favor o en contra. Entonces yo puedo argumentar mi texto a partir de la complementariedad que encuentre con autores y autoras, o también por la confrontación que puedo hacer con ellos y ellas. Es decir, el argumento no es solamente que estemos de acuerdo todos. No, yo puedo citar a alguien que está en una posición contraria, pero ese argumento yo lo considero y lo respeto y lo considero válido para la discusión, y en el texto planteo la discusión. Evidencias que ilustran las razones. O sea, yo tengo que plantear en mi texto cómo eso se evidencia en el hecho concreto. Entonces, en ese hecho concreto yo puedo entonces usar estadística, ubicar datos que plantean, mira, digamos que en términos de la objetividad, aquí hay los datos del financiamiento que hace el SENAP o que ha hecho el SENAP durante los últimos 20 años ha correspondido a tales y tales y tales sectores. Eso está allí en una estadística del SENAP. O sea, no lo estoy inventando yo. Ahí está.
Entonces, ese dato me sirve a mí para el argumento que estoy planteando. Yo pudiera inclusive hacer entrevistas en este aspecto. En el barrio, yo puedo proyectar una película y hacemos un cineforo. Y promover en esa discusión cómo se reconocen ustedes en ese tema. Lo que la gente diga, a mí me va a servir también para los propios argumentos que yo puedo colocar en mi propio trabajo. Citando la actividad y citando a las personas. Respetando su anónimo si la gente lo pide, todo eso hay que hacerlo. Luego que yo desarrollo esto, entonces concluyo el trabajo, recapitulando los argumentos, no desarrollándolos otra vez, sino tomándolos puntualmente. Estos elementos para ir cerrando la idea, acercándose a la tesis que sostuve al principio. Reitero la tesis, es decir, la propuesta, y reflexión acerca de la realidad concreta. Esa reflexión que acerca esta discusión a la realidad concreta. Eso sería una estructura argumentativa o genérica de un texto, ¿no? Argumentativo. Ok. Como pistas para un texto argumentado, vamos a hablar de 3 dimensiones que son importantes considerarlas al momento de escribir. Hay una dimensión que es la dimensión de los fundamentos, que tiene que ver con lo que tú preguntas ahora de los referentes. Es decir, cuando yo ando en ese proceso de articulación entre el saber ajeno y el saber propio, yo, en mi dimensión de los fundamentos, yo he hecho mano de autores, autoras, leyes, documentos que me permitan a mí argumentar lo que estoy planteando. Por ejemplo, un documento que en esa propuesta de investigación era fundamental trabajar, era la Ley de Cine Nacional y el reglamento de la Ley de Cine. Porque allí se sustenta parte de la problemática que está planteando. Entonces yo estoy trabajando un documento, ese documento existe, la gente lo puede consultar en cualquier lugar. Entonces yo incorporo ese documento, estoy poniendo un ejemplo, como fundamento de mi trabajo de argumentación. Trabajo con autores a partir de las citas. También hay maneras de hacer citas, ¿no? Hay citas directas, cuando aparece el párrafo solo, o aparecen también citas indirectas, que yo incorporo lo que dicen autores y autoras en mi propio discurso, reiterando que eso lo está diciendo determinado autor o autora, pero lo incorporo en parte de mi propia narración. Entonces, esta dimensión es importante tomarla en cuenta. Otra dimensión, la dimensión de la manifestación o la demostración, es decir, la dimensión de la realidad concreta. Lo apodíctico, dicen por allí. Es decir, lo que ocurre. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, que hay una producción cinematográfica donde todo el barrio es malandro. No lo voy a decir de esa manera, pero es eso. Eso es lo que ocurre en términos reales. ¿Sí? Entonces, esta dimensión de la demostración y la manifestación son datos, es decir, estoy hablando con datos concretos, o sea, un estudio estadístico. O sea, yo puedo ubicar en esta discusión, por ejemplo, algo que yo discutía, era que el cine nacional está establecido en la ley, que para considerar su estreno debe cobrar taquilla, o sea, debe pasar por taquilla. Es decir, el cine nacional para ser estrenado tiene que ir a las salas comerciales.
aunque esa película haya sido exhibida en la sala de Cinemateca N cantidad de veces. Pero hasta que no se cobre por ella, no se puede decir que está estrenada. Eso pudiera ser simple. Yo creo que no lo es. Porque lo que está colocado en las políticas de cine, de desarrollo cinematográfico, las políticas de desarrollo cinematográfico en Venezuela, es que lo que marca la producción cinematográfica nacional es una lógica de la industria. Yo recuerdo incluso algunas discusiones que hicimos llegarle al presidente Chávez cuando se planteó el Plan Nacional de Lectura y los recursos que el Estado venezolano dispuso para la edición de libros, que uno podía ir a la Feria del Libro o podía ir a la Librería del Sur y comprar un libro en 5 bolívares. Es decir, ese monto que nosotros pagamos por un libro no recupera en nada el costo. Pero el Estado lo asumió como una política de acceso al texto. Es decir, que todo el mundo pueda acceder. Entonces nosotros en varios textos, en varias comunicaciones, en discusiones que esperábamos que llegaran, era que el cine en este momento tiene y ocupa el lugar del texto también. Entonces la política de desarrollo cinematográfico en el país debe considerar el tema del financiamiento del Estado. Así como se financian libros, también hay que financiar películas. Pero no, la lógica que persiste es la lógica de que se estrena cuando se cobra. Eso coloca una dificultad que tiene que ver con esto que yo decía. Entonces, quienes accedemos a eso, no. O sea, quienes vamos sin plata, no podemos hacer cine. Bien, entonces, esta es otra dimensión importante a considerar al momento de generar el argumento. Está esto y está lo que ocurre. Episodios, eventos, datos, la propia experiencia. ¿Sí? Por ejemplo, yo decía que en la división del fundamento yo utilizaba para ese trabajo la ley de cinematografía nacional. Y hago todo un estudio, hago toda una comprensión, disertación sobre los artículos que están planteados allí, pero para seguir en la argumentación de lo que me preocupa, yo voy a tal comunidad, monto una película, exhibo una película, la discutimos con la gente, y ahí salen, en esa discusión, diversas manifestaciones de la gente acerca de la misma temática. Eso iría aquí. Si yo trabajo unas entrevistas y las voy colocando en mi texto, cito datos, cito autores, autoras, pero también coloco lo que ocurrió en términos concretos. Y luego, es la dimensión de la síntesis. Entonces, utilicé diversos fundamentos, trabajé determinados datos, evidencias empíricas, y luego hablo yo en términos de qué construyo yo a partir de eso. Y me coloco en una perspectiva de síntesis, donde establezco relaciones entre los fundamentos y la demostración, vínculos con el tema central del discurso, generación de categorías. Esto suena muy sencillo, no es sencillo, pero espero que pueda servir como pistas para que piensen en sus trabajos de investigación qué dimensiones hay que considerar para poder argumentar un texto que yo considero válido y necesario, porque si no, no me planteo la investigación. El ejercicio, volviendo a la misma problemática, el mismo enunciado que me digan ahora, que ese ejercicio también lo hicimos en ese momento, era que entonces el profesor nos dijo, y lo retomo porque me ha servido muchísimo, escojan, también era así, escojan 10 de las 15 que hicieron, y a cada una de esas situaciones que influyen o que son consecuencias, elabórenle fundamento, demostración y síntesis. Entonces, eso te coloca en una necesidad de escribir, pues.
pensando en cómo establezco relaciones para argumentar lo que me interesa argumentar, tomando en cuenta que hay autores que han hablado sobre eso, autores que han hablado, hay documentos que sustentan eso, hay una evidencia empírica de lo que ocurre, que es lo que me preocupa de manera central, y lo que yo quiero decir en relación a eso. Entonces yo tomé, este es el que traigo para acá, el enunciado era este, recuerda, transformación del lugar de enunciación de la representación del sujeto popular en el cine venezolano. Este era el nombre de la tesis. ¿Cuál es la problemática? La representación del sujeta popular en el cine venezolano realizada en un lugar social de enunciación distinto a la realidad representada. Esa era la problemática. Entonces tomé una situación que influía para que esa realidad existiera. Tomé esta. Situación influyente. Quienes acceden a las políticas públicas de desarrollo cinematográfico conforman una comunidad discursiva, profesional y de clase media. Eso es lo que yo dije. Ahora voy a excluir. Para eso debo elaborar un argumento para que quien lo lee pueda comprender lo que yo quiero decir. El argumento que yo construí para eso, para esta idea, fue la siguiente. En la dimensión de los fundamentos. Imagínense esto como parte del cuerpo del texto. Puede ser como una cuartilla y media. Yo dije lo siguiente. En el reglamento interno de estímulo y fomento de la creación y la producción cinematográfica del SENAC 2001, en su capítulo 5 de las garantías plantea, artículo 21, el beneficiario deberá, como condición previa al otorgamiento de cualquier contrato de estímulo económico, constituir a favor del SENAC garantías que cubran el 100% de los aportes que sean asignados a cualquier modalidad o forma de estímulo económico en caso de que una misma persona, todo eso lo dice la ley. Este fundamento lo estoy utilizando para argumentar esta idea. En la dimensión de lo empírico, podríamos señalar, imagínense, este es un párrafo, el párrafo que sigue el siguiente. Podríamos señalar que en la política de desarrollo cinematográfico en nuestro país prevalece lógica del cine como industria, lo cual implica inversiones económicas que deben ser recuperadas por concepto de taquilla y otras formas de distribución, así como financiamiento mediante la presentación de fianza por parte de quienes producen y realizan. En este sentido, el sector que accede a los recursos que el Estado dispone para el fomento del cine es uno profesional y de clase media. Lo dice la ley y yo la estoy interpretando en relación a lo que ocurre. En la dimensión de la síntesis, entonces, yo planteo lo siguiente. Esta condición de acceso, están leyendo el párrafo, este es el párrafo que sigue. Esta condición de acceso a las políticas de desarrollo cinematográfico coloca una frontera económica y consecuentes fronteras sociales y simbólicas que obstaculizan la construcción y difusión de discursos cinematográficos donde las y los sujetos populares realicen su propia representación. En este sentido, las narrativas de cine social, entre comillas, que llegan a los circuitos de exhibición y distribución, salas de cine, televisoras de señal abierta o por suscripción y plataformas de streaming, son realizadas desde un lugar social exógeno a la realidad representada, anulando y silenciando la posibilidad de rebatir el sentido promovido por discursos dominantes de representación del sujeto y la sujeta popular. Entonces, este es un párrafo en el cuerpo del texto que está argumentando esta idea. Y lo mismo hicimos con una situación de venida del problema. La que escogí fue la siguiente. La representación de lo popular se realiza desde una narrativa centro-periférica, se enuncia desde un lugar civilizado que nombra la barbarie. Desarrollando esa idea en un párrafo, en un texto argumentado, voy a la dimensión del fundamento. Y aquí voy a una cita de un autor, en este caso un autor. Dice Rosana Reguillo, en 2008. El miedo es siempre una experiencia individualmente experimentada, socialmente construida y culturalmente compartida. Lo popular, ahí hablo yo, particularmente el barrio, se nombra como un lugar de la barbarie. Lo que allí ocurre estimula el miedo hacia ese lugar. Desde un lugar civilizado se asume que el peligro habita en el lugar de los pobres. Se delinean fronteras simbólicas
que se constituyen a lo interno del país. Esto, hay una cita, esto es una cita indirecta de Buenaventura de Sousa Santos con relación a las líneas abismales. En la dimensión de la demostración, o la dimensión apodíctica o la evidencia empírica, yo planteo lo siguiente. Los imaginarios desplegados por las narrativas cinematográficas hegemónicas sobre el barrio han promovido el miedo hacia los barrios populares. Sería irresponsable señalar que no existen altos índices de prácticas delictuales en estos espacios. Sin embargo, encontramos enunciación en el cine venezolano que circunscribe esta condición como exclusiva al barrio. El privilegio que se le otorga a esta condición en lo popular, en el cine nacional, contribuye a una construcción biopolítica del miedo que se comparte culturalmente con toda la sociedad, inclusive por quienes habitan en el barrio. Ante esta discursividad que nombra a los pobres, podemos preguntarnos, la pregunta también es un recurso de argumentación, ¿qué otras cosas ocurren en este lugar? ¿Será cierto que lo delictual ocupa el lugar preponderante dentro de la dinámica social del barrio? ¿Qué intencionalidad discursiva se pretende al nombrar el barrio solo de esta manera? ¿Acaso el lugar social que enuncia lo popular en el cine nacional por reconocer al otro económicamente, socialmente, culturalmente distinto, lo estigmatiza nombrándolo desde una mirada civilizada? Y la síntesis, en ese mismo párrafo, en esa misma página, en esta dimensión es la perspectiva centro-periférica, es decir, yo tomo la idea inicial de la idea central de lo que estoy planteando. La perspectiva centro-periférica occidentalizada prevalece ontoepistémicamente como forma de nombrar a las y los pobres en el cine venezolano. Dicha perspectiva la podemos reconocer en el lugar social de donde viene la mayoría de estos discursos. Desde otro lugar, uno exógeno, se narra lo que somos los pobres. Esta narrativa, si no es problematizada, termina siendo imaginario construido socialmente y compartido culturalmente. Esto que dice la cita que está acá. Inclusive en el espacio de los dominados. Al presentar la violencia como condición dada, es decir, no como consecuencia de la diferencia estructural de clases, se banaliza la pobreza convirtiéndola en espectáculo. Profesor, ese tuvo algún repercusión periodística, informática, fue difundida. Está en un libro. Solamente. Sí, hay un libro que terminó siendo un artículo, pero no sobre el cine venezolano, sino sobre el cine latinoamericano. ¿Había alguna película en especial, algún documental en especial? Trabajé, en mi trabajo de investigación trabajé con 3 películas, y en el trabajo, que fue un trabajo de especialización, trabajé con 2 películas, una venezolana y una brasileña. A mí me parece muy interesante porque lo que tratan muchas veces de arrojar ellos es la información contraria a lo que estaba exponiendo allí. Bien, bueno, aquí como que estamos terminando esto que quería compartir con ustedes. No sé. Quería hacer una pregunta. ¿Todo esto incluye documentales también? ¿Documentales? Sí, también. 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 En la parte... Sí, claro. El cine documental tiene otra particularidad, y tal vez, Más investigativa. sí, implica inclusive tal vez menos recursos que el cine de ficción. Más detalle, más con la gente. Y en esa medida hay gente que accede más a recursos del cine documental que el cine de ficción. Pero el cine de ficción es un lugar que hay que ocupar, porque digamos que hay también una manera, hay una mediación de acceso a las narrativas, donde la gente opta más por una ficción que por un documental, mayoritariamente. Entonces, bueno, no sé, en base a sus investigaciones, qué pistas les brinda esto. Por lo menos en mi caso, profesor, yo soy estudiante de Derecho en la universidad. Y por lo menos eso también es una herramienta que me ayuda a mí mucho en todo lo que es la parte de mi trabajo social. Nosotros por lo menos estamos haciendo un trabajo sobre la contaminación sónica en una de las parroquias. Y esto también me ayuda a mí, de alguna forma también, a fundamentar más todo lo que nosotros hemos investigado.
en base a eso, creo que la parte argumentativa, o sea, yo por lo menos con esto que veo, le doy otro enfoque más a la parte argumentativa que tenemos nosotros de lo que nosotros hemos investigado. Me voy más a lo que es la parte de antecedentes. Ahundo más sobre lo que es el tema de la principal problemática que hay en ese sector. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que por lo menos ante la situación de venida, también de alguna forma, eso me ayuda a mí a que yo tenga otro enfoque diferente a lo que ya nosotros veníamos investigando anteriormente. ¿Por qué? Porque me amplía un abanico de otras posibilidades que nosotros podríamos trabajar en base a esa problemática que tiene la sociedad en la comunidad, como lo que es la contaminación. Entonces, de verdad que me amplió mucho ese... Sí, yo reitero que esto es muy rápido para muy poco tiempo para profundizar estas cosas. Pero bueno, por eso insisto que son pistas, ¿no? Voy a enviarle a la profesora Elia la presentación. Por favor. Y, bueno, lo que puedan tomar de allí, pero piensen siempre que para rebatir las narrativas que, bueno, que van construyendo las subjetividades de las mayorías, pues, y que a veces nos dejan inclusive a muchos y muchas con pocas posibilidades de comprensión, es necesario que construir discursos y construir narrativas que propongan la transformación del mundo en las diversas dimensiones de lo que es la vida. O sea, porque de eso se trata. Entonces, bueno, tal vez la palabra, según el contexto, dirá o será la palabra necesaria. Pero a veces esa palabra necesaria hay que argumentarla. Porque en la argumentación, no solamente para rebatir los discursos dominantes, sino también para darle pistas, o para brindar pistas para que se comprenda de mejor manera. Entonces, bueno, yo aquí encargo una palabra, pero esta palabra necesita argumentarse. Y vale para un momento determinado. Vale, y tiene un peso importante. Pero hay que darle cuerpo, en términos del argumento. O sea, ¿por qué tienen que irse a la mierda los yankees? Eso hay que comentarlo. O sea, no basta con decirlo. En un momento es importante decirlo, sí, y gritarlo, pero hay que argumentar eso. Porque las narrativas que imponen lo otro tienen un peso importante. Y van eclipsando la mirada de la gente sana. Es paradójico, porque supuestamente es mucha información que nos ciega. Y entonces estamos imbuidos de una cantidad de discursos que... entonces, ¿qué hacemos ante eso? Argumentar. Entonces la construcción discursiva argumentada es necesaria. Bueno, muchas gracias, compañeros.